Bueno, equipo, entonces, primero que todo, muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse a este evento. Vamos a estar hablando durante el día de hoy de inteligencia artificial degenerativa, de modelos mentales, de todos los servicios de seguridad que pueden estar alrededor de Amazon Bedrock e incluso también los guardrails de Amazon Bedrock para poder proteger estas aplicaciones de inteligencia artificial generativa de una mejor manera. Y pues también vamos a estar haciendo un workshop referente pues con esto. Entonces, de nuevo, agradecerles por el tiempo, por estar acá presentes y vamos a comenzar. Entonces, antes de presentar el contenido, como siempre, pues unos pequeños anuncios parroquiales. El primero es que las slides que vamos a estar presentando el día de hoy se van a subir al canal de la comunidad de la TAM. Ese canal está en un grupo de Slack que lo pueden encontrar en pantalla. Ahorita si quieren les envío el link ahí por el chat. La grabación también se va a subir al canal de YouTube y pues ahí vamos a estar compartiendo el link también en el canal de Slack. Para el tema de preguntas, si tienen cualquier pregunta a lo largo del día, la pueden hacer, pero preferiblemente háganla por el módulo de preguntas y respuestas que está diseñado para esto. Este lo encuentran ahí en Webex. En la parte inferior derecha tienen tres punticos. En esos tres punticos ahí les sale la parte de más paneles y les sale donde dice Q&A. Entonces en ese Q&A o PIR, dependiendo del idioma en el que tengan Webex, pueden hacer las preguntas. Porque por el chat, pues a veces mandamos links y pues puede que se nos pierda alguna que otra pregunta por el chat. Mientras que en el Q&A, pues sí quedan ahí registradas y pues es muy fácil darle seguimiento a todas las preguntas y pues darle respuestas a cada una de ellas. Listo. A nivel de speakers, pues esos son los dos speakers que vamos a estar colaborándoles el día de hoy. Yo soy Fabián Serrano, arquitecto de soluciones especializado en el tema de seguridad, y Saúl, que también está por acá, que si quieres de una vez presentarte. Buenos días, equipo. Saludos a Saúl Torres. Yo también soy arquitecto de soluciones para sector público, basado acá en Puerto Rico. Listo, perfecto. Gracias, Saúl. Y esta es la agenda que vamos a tener para el día de hoy. Entonces, primero con Saúl vamos a ver lo que es un overview a nivel de Amazon Bedrock y a nivel también después de todo lo que es el Security Primer, donde tocamos los diferentes scopes que se tienen a nivel de inteligencia artificial generativa y los modelos mentales. Y en la segunda parte del día, pues vamos a ver cómo son los servicios de seguridad que están alrededor de Amazon Bedrock, y también los propios features de seguridad que tiene Amazon Bedrock. Y después pasamos a hacer el workshop, que es cómo asegurar una aplicación de inteligencia artificial generativa en AWS. Y luego de eso, pues ya hacemos un wrap-up en donde les doy algunos recursos adicionales a nivel de documentación que les puede ser bastante útil y pues dejamos un espacio también para preguntas y respuestas en vivo si digamos, falta alguna por responder. Listo, y ya sin nada más que añadir, entonces allá le doy el paso a Saúl para el overview de Amazon Berro. El nombre es Saúl Torres. Como bien mencionaba, soy arquitecto de soluciones, al igual que Fabián. Y hoy, pues básicamente, voy a estar hablándoles un poco de lo que es Amazon Bedrock y sobre nuestro servicio de inteligencia artificial generativa. Y la idea es que, ¿verdad?, puedan llevarse lo mayor posible sobre esta valiosa información y este tipo de servicio que ofrecemos en la nube de Amazon Web Services. Por respeto a ancho de banda de la conexión que estoy, voy a estar apagando la cámara durante la presentación. Cualquier duda, pregunta, como mencionaba Fabián, la pueden enviar por el Q&A y con mucho gusto los vamos a asistir. Así que procedo a apagar la cámara y comenzamos. Muy bien. Entonces, como les mencionaba, Amazon Bedrock, vamos a estar solo hablando sobre lo que es Amazon Bedrock. Amazon Bedrock es un servicio completamente manejado dentro de la nube de AWS que les ofrece a ustedes las alternativas de escoger diferentes modelos de, ¿verdad?, Large Language Model dentro de la plataforma de AWS y hacer otras cosas como customización de modelos. Pueden hacer Retrieval Augmented Generation o RAG, el famoso RAG dentro de lo que es Amazon Bedrock. Pueden utilizar agentes para ejecutar diferentes tareas
dentro de su aplicación, y también cuentan con la seguridad y la privacidad y gobernanza dentro de esta plataforma. Nosotros ofrecemos estos modelos a través de llamados de API que le facilita a ustedes la manera de conectarse a esos modelos y poder montar o crear su aplicación de inteligencia artificial generativa. Nosotros en el día de hoy vamos a estar enfocándonos más hacia el tema de lo que es seguridad, privacidad y gobernanza de estos datos, utilizando lo que es el Amazon Bedrock. Así que ese va a ser el enfoque de nuestra conversación durante el día de hoy. Amazon Bedrock les simplifica a ustedes, ¿verdad? Les simplifica a ustedes la forma en que ustedes pueden crear sus aplicaciones o utilizar este tipo de servicios con unos valores que nosotros llamamos unos valores core, ¿verdad? Usted puede escoger qué modelo utilizar, tiene una variedad de modelos para utilizar. Usted puede customizar dentro de Amazon Bedrock, usted puede hacer integraciones de esos modelos en sus aplicaciones y usted puede tener la seguridad y la gobernanza, ¿verdad? Tiene la capacidad de tener seguridad y gobernanza de lo que son estos modelos dentro de Amazon Bedrock. A nosotros, ¿verdad? Durante este camino de lo que es la inteligencia artificial generativa, muchos clientes nos han mencionado que les gusta la manera en que nosotros le damos de una manera sencilla la capacidad de seleccionar los modelos que le gusten, ¿verdad? O qué modelo, o tener diferentes variedades de modelos donde ustedes pueden experimentar en base a su aplicación. Y algunos de ellos que tenemos dentro de nuestra plataforma están los de Amazon propietario, ¿verdad? Lo que es Amazon Nova. Tenemos diferentes modelos para generación de texto, para generación de imágenes. Tenemos también disponibles los modelos de Anthropic, tenemos de Meta, tenemos de Mistral AI, tenemos Stability AI, y con esto lo que queremos decirles es que ustedes tienen la capacidad de escoger diferentes modelos a través de la plataforma de Bedrock y usted puede experimentar, hacer sus interacciones con diferentes modelos, puede utilizar, hacer comparaciones de cómo el modelo le responde la misma pregunta. Por ejemplo, dentro de Amazon Bedrock, usted tiene la oportunidad de tener un playground y usted pudiera escoger el modelo, por ejemplo, de Amazon y compararlo con el de Anthropic directamente, haciendo la misma pregunta, y usted evalúa qué respuesta, ¿verdad?, le da ese modelo, y de ahí usted puede escoger en base a la respuesta o su presupuesto qué modelo le va a trabajar o le va a funcionar mejor dentro de lo que sería su aplicación. Y todo esto es, ¿verdad? Nosotros lo hacemos a través, ¿verdad?, de llamadas de API. O sea, usted va a estar haciendo llamadas de API a esos modelos. Entonces también tenemos una gran variedad de diferentes modelos de Amazon Bedrock que puede utilizarlo a través de Amazon Bedrock Marketplace. Usted puede escoger diferentes modelos y manejar esos endpoints. Usted puede utilizar la capacidad de Amazon Bedrock de llamado de APIs y de herramientas y la seguridad para escoger otros modelos que no se encuentran dentro de lo que es la plataforma de Bedrock, pero sí están disponibles a través de lo que sería el Amazon Bedrock Marketplace. Así que usted puede probar sobre 100, ¿verdad? Sobre 100, 100 modelos populares o tecnologías populares dentro de lo que sería el Marketplace de Amazon Bedrock. Para nosotros siempre llevamos el mismo mensaje donde la data es el diferenciador cuando se viene a trabajar o a hablar de lo que es la inteligencia artificial generativa. Usted puede customizar algunos de los modelos dentro de lo que sería Amazon Bedrock. Esto sería a través, ¿verdad?, de lo que sería el fine tuning o el continuum pre-train, ¿verdad? Entonces, ustedes, si no conocen lo que es el fine tuning, pues le va a dar esa capacidad de usted mejorar el modelo utilizando lo que sería ejemplos de label, ¿verdad? Haciendo la data con labels para que el modelo pueda aprender y asociar ese tipo de data con lo que usted está entrenando el modelo en esa capacidad. Y si lo hacemos con lo que sería el pre-training, pues sería, usted puede mantener ¿verdad?, la capacidad de su modelo,
pero también usted puede hacer datasets que no estén tagueados. O sea, usted puede utilizar estos datasets para que no están necesariamente tagueados para alimentar o entrenar ese modelo. Esto se puede, ¿verdad? Esto lo puede ayudar a crear un modelo un poco más customizado y utilizando data que usted le proveen para que la respuesta sea más acertada a lo que están buscando, ¿verdad? Así que nosotros como AWS vamos a tomar la responsabilidad de lo que sería el hosting, ¿verdad? O el provisionar ese modelo y ustedes van a estar pudiendo utilizar las herramientas para hacer fine tuning como pre-tuning dentro de lo que sería Amazon Bedrock. Eso va a estar disponible para ustedes. Ahora bien, dentro de lo que sería lo que es la inteligencia artificial generativa, hoy nosotros vamos a proveer esta fundación, ¿verdad? O nos vamos a enfocar en la premisa de lo que sería el scoping metrics de lo que es la inteligencia artificial generativa, hablando de la seguridad, ¿no? Así que, ¿cuál es nuestro gol aquí? Es que ustedes se puedan llevar en sus mentes las consideraciones generales que deben tener en mente cuando van a trabajar con este tipo de herramientas. No vamos a hacer un deep dive técnico sobre lo que es, ¿verdad? Lo que es Amazon Bedrock, sino que nos vamos a hacer un overview de, ¿verdad? O cómo ustedes pueden prepararse a nivel de seguridad para hacer unas aplicaciones de inteligencia artificial generativa y cuáles son las consideraciones que deben tener en lo que sería la seguridad. Así que ese es el enfoque de nuestra conversación y vamos a estar viendo esto a través del Scoping Matrix. Así que, ¿qué vamos a responder durante el día de hoy? Vamos a estar mirando esta pregunta y tratar de responderla. Es la inteligencia artificial, ¿verdad? O la inteligencia artificial generativa requiere que yo cambie mi postura de seguridad o cómo yo veo la seguridad. O sea, lo primero que vamos a estar respondiendo. ¿Cuáles son esas intersecciones de inteligencia artificial generativa y seguridad que debemos tener en consideración durante una construcción de una aplicación que utilice inteligencia artificial generativa? ¿Cuáles son los mecanismos que yo puedo utilizar para entender los riesgos, la seguridad, el cumplimiento, el requerimiento de cumplimiento que necesitamos durante el uso de nuestra inteligencia artificial generativa? ¿Y cuáles son algunos de los ejemplos de requerimientos de seguridad que se ven en la inteligencia artificial generativa dependiendo de lo que es el scope? Y eso lo vamos a ver más adelante, cuáles son los scopes que nosotros vemos dentro de lo que es la inteligencia artificial generativa. Ahora bien, la inteligencia artificial generativa, ¿verdad? Puede transformar las industrias y puede transformar el día a día de nosotros como seres humanos. Lo vemos poco a poco como cada día más utilizamos lo que es la inteligencia artificial para tareas del día a día, pero la inteligencia artificial está, ¿verdad? Impulsada por lo que son esos modelos fundacionales y no están entrenadas específicamente para una sola tarea. Así que los modelos, como saben, ¿verdad? Los modelos son gigantescos que tienen millones y billones básicamente de parámetros que nos pueden ayudar a generar textos de calidad, ¿verdad? Coherentes. Vemos cómo se utiliza la inteligencia artificial para hacer resúmenes de texto o crear texto que ustedes puedan utilizar. Nos puede ayudar a generar imágenes. Vemos cada día cómo que se van viendo más imágenes generadas por lo que es la inteligencia artificial generativa. Nos puede ayudar a hacer los temas de video y nos puede ayudar con diferentes propósitos. Aquí hay algunos de los ejemplos que vemos comúnmente en la industria: generación de código. Hemos visto cada día cómo la inteligencia artificial nos ayuda a desarrollar nuestras aplicaciones, procesamiento de documentos, otro de los ejemplos clásico donde podemos aprovechar la inteligencia artificial generativa y apoyarnos de ella para hacer el procesamiento de documentos, personalizaciones, sumarizaciones de documentos, por ejemplo, y transformación de esa data a lo que serían insights valiosos para nosotros como empresa, ¿verdad? O como
clientes. Pues esos son algunas de las cosas o algunos de los ejemplos que vemos como la inteligencia artificial está innovando y cambiando las industrias. Así que vamos a hablar un poco de los temas eh, más comunes o que vemos por ahí que tenemos que romper estos mitos, como quien dice. El tradicional, lo que sería inteligencia artificial tradicional y machine learning, usualmente se usa para hacer predicciones en base de lo que es la data. Se utiliza, ¿verdad?, para identificar o clasificar la data, aplicar lo que serían los tags, hacer forecasting a futuro de performance, por ejemplo, y otras tareas. Un ejemplo sobre esto, aquí vemos que las empresas buscan documentación sobre esto, speech recognition para las llamadas telefónicas, pues utilizan lo que es el machine learning y la inteligencia artificial clásica. Forecasting para futuro, ahí lo vemos, como les mencionaba anteriormente, pues se utiliza para hacer cómo nosotros vamos a estar de aquí a un periodo en el futuro, para hacer también anomalías, la detección de anomalías en los logs. Estos son casos o ejemplos eh, tradicionales que vemos en lo que es la inteligencia artificial y lo que es modelos de machine learning, ¿verdad? Ahora bien, inteligencia artificial generativa se utiliza básicamente o comúnmente para crear en base de los datos. Por eso es que mencionamos que la data siempre va a ser nuestro diferenciador. Nosotros podemos utilizar esta tecnología para hacer cosas nuevas, como por ejemplo generación de texto, lo que sería generación de imágenes de lo que sería generación de audio, basado, ¿verdad?, en todos los datasets que existen dentro de esos modelos. Por ejemplo, sobre cómo estamos viendo inteligencia artificial generativa, vemos que generan, algunos de los ejemplos, generar reportes o sumarizaciones, generar chat para clientes, creo que es de lo más común, donde vemos esos chatbots funcionando con inteligencia artificial generativa, ¿verdad? En servicio al cliente es muy común y que estamos realmente conversando con un bot, ¿verdad? O con un chat inteligente utilizando esa tecnología, la creación de fotos y videos para entrenamiento, creación de la voz para los temas de IVR en los contact centers, generación de código para los temas de DevSecOps, ¿verdad?, que vemos muy común, donde se utiliza para nosotros poder detectar amenazas o fallas de seguridad dentro de lo que sería nuestro código, ¿verdad?, de desarrollo. Así que estas son algunas de los ejemplos donde vemos de la inteligencia artificial generativa, y lo que se trataba de este slide es hablar un poco de la desambiguación de estos temas que vemos con la inteligencia artificial. Ahora bien, esto es básicamente como cuando era niño, ¿no?, que teníamos que comernos nuestros vegetales en nuestra alimentación, pero enfocado en lo que sería lo que sería seguridad, ¿verdad? Vemos el monitoreo de los logs como el brócoli, la protección de la data y la clasificación como los PIDs, la educación de los usuarios, ¿verdad?, los guisantes, la educación de usuarios como la zanahoria, el parcheo como la espinaca y la respuesta a incidentes como los bell peppers. Así que, como dato curioso, ¿verdad?, esta imagen se crea también utilizando inteligencia artificial generativa dentro de Bedrock, así que se le puso un prompt utilizando Stability 1.0, donde decía una foto realística de imágenes, de verdad, crea una imagen de una foto realística de un plato de vegetales, ¿verdad?, y en una mesa de madera. Y eso es lo que se le pone al prompt, y ya vamos a ver más adelante en lo que sería el prompt, y es la imagen que nos genera. Así que esto es uno de los ejemplos que les mencionaba. Se ve que se utiliza para temas de generación de imágenes, y este es un buen ejemplo. Y mientras más específico sea ese prompt que ustedes le pasen al modelo de inteligencia artificial, pues mejor va a ser la respuesta del modelo y la generación de la imagen. En este caso, para ser puntual, era una foto realística de un plato saludable con vegetales en una mesa de madera
donde tengamos el sunset, ¿verdad? Donde tengamos el atardecer detrás de unas montañas. Y ese fue el prompt que se utilizó para esta imagen generada por inteligencia artificial generativa. En seguridad, para lo que sería inteligencia artificial generativa, nosotros hablamos que tenemos tres patas de este stool, ¿verdad? O de este asiento. Así que una es seguridad de inteligencia artificial generativa. O sea, la primera pata, ¿verdad? De cuál es la seguridad para esas inteligencias artificiales o esas aplicaciones de inteligencia artificial generativa. La segunda es cómo utilizamos la inteligencia artificial generativa para seguridad, ¿verdad? Cómo nosotros cogemos esta tecnología y la podemos utilizar para asegurar nuestros ambientes. Y lo tercero, ¿verdad? Sería lo que es seguridad para inteligencia artificial generativa, ¿verdad? Cómo yo aseguro que nuestro ambiente que estamos utilizando con inteligencia artificial generativa, pues nos ayude a, ¿verdad? A asegurar que estamos cumpliendo con nuestros estándares de seguridad y no nos crea, ¿verdad? Ninguna amenaza, ninguna falla. Y hoy vamos a estar enfocando en la primera pata, como decimos, en la primera pierna, ¿no? Que sería asegurando nuestras cargas o nuestras aplicaciones de inteligencia artificial generativa. Está bien. Nosotros vamos a ver lo que es la inteligencia artificial o el scoping matrix de lo que es la inteligencia artificial generativa. Aquí nosotros vamos a hablar, ahorita les hablaba de algunos scopes, y los scopes son esenciales para poder categorizar el tipo de inteligencia artificial generativa que estamos viendo, ¿no? Así que vemos en la parte de abajo, en el axis, ¿verdad? En el tema, lo que sería comprar o adquirir una solución de inteligencia artificial generativa. Y tenemos el scope 1 y el scope 2. El scope número 1 nos habla, en este caso, ¿verdad? Lo que tenemos por acá, de lo que serían, lo que serían consumer apps o aplicaciones que nosotros utilizamos de consumo. O sea, son públicas, son aplicaciones que ya tienen inteligencia artificial generativa que su negocio puede consumir de un tercero. Un ejemplo, ¿verdad? Puede ser la suscripción gratuita que ofrecen muchas de estas aplicaciones de consumo como una suscripción pagada, ¿verdad? Uno de nuestros ejemplos sobre esto es lo que sería en Amazon, lo que sería en Amazon Bedrock, ¿verdad? El Playground que les mencionaba de Bedrock también caería en este scope número 1, lo que sería ChatGPT, un ejemplo de lo que es este consumer, o este scope número 1, o Midjourney, ¿verdad? Así que básicamente si usted tiene un empleado, por ejemplo, que interactúa con ChatGPT para hacer algún tipo de consulta en el gratuito, por ejemplo, pues es un ejemplo de lo que sería una aplicación que cae en el scope número 1. Ahora vamos al scope número 2, que también cae dentro de lo que sería, ¿verdad? Nosotros adquirir esas aplicaciones. Son aplicaciones ya empresariales que se utilizan, como por ejemplo en un SaaS, dentro de nuestras empresas, ¿verdad? O sea, nosotros utilizamos nuestro negocio o nuestro negocio utiliza una herramienta de un tercero de un nivel enterprise que les incluye inteligencia artificial generativa. Un ejemplo de esto pudiera ser lo que sería Einstein de Salesforce, ¿verdad? Einstein GPT de Salesforce, que viene integrado ya en lo que sería nuestra herramienta de Salesforce. Así que básicamente ese es uno de los ejemplos, ¿verdad? De los más clásicos, o en nuestro caso también lo que sería Amazon Q, donde nosotros adquirimos este servicio y se hace, ¿verdad? Un acuerdo entre la empresa para utilizar esta tecnología. Ahora bien, si entramos a la Scope 3, 4 y 5, básicamente son 5 scopes, vamos a ver que caemos en el renglón de ya cuando estamos nosotros creando ¿verdad? O nos convertimos en builders dentro de lo que sería esta tecnología de inteligencia artificial generativa. Así que empezamos con el scope número 3, donde usted está creando su aplicación
utilizando un modelo de inteligencia artificial generativa o que consuma de ese modelo de inteligencia artificial generativa, mejor dicho. Así que, por lo tanto, si usted como negocio, usted decide crear un chatbot, por ejemplo, donde utilice un modelo de, ¿verdad? Un Language Model, ¿verdad? Un LLM, de, por ejemplo, de Anthropic, pues usted ya está en el scope número 3, en donde usted está haciendo consumo a través de ese API directamente de lo que sería ese LLM. Por lo tanto, ya caemos en lo que serían modelos preentrenados. Y eso es el scope número 3. Y esto vamos a ver más en detalle, ¿verdad? Porque es importante los scopes, porque nuestras responsabilidades van cambiando a través de los scopes. Ahora bien, el scope número 4, aquí vemos que ya estamos entrando en la zona, ¿verdad? De lo que serían fine tuning. En el fine tuning, usted ya tiene un modelo preentrenado que está utilizando, pero usted decide añadirle, ¿verdad? O refinar ese modelo con sus propios datos. Entonces aquí ya empezamos a ver que nosotros escogemos ese modelo y le damos acceso, igual tenemos acceso a el modelo por API, pero también le estamos dando o preentrenando, haciéndole fine tuning con nuestras información. Y ya eso es el scope número 4. Un ejemplo de esto pudiera ser, ¿verdad? Usted está utilizando su aplicación, que hace su consulta al modelo a través del API y básicamente usted le ayuda, usted le dice con su propia data al equipo, por ejemplo, o le permite al equipo de mercadeo que cree su propia información utilizando sus productos y sus servicios. O sea, usted le está dando la aplicación donde al equipo de mercadeo, donde ya tiene información o material de sus productos y servicios para que genere ¿verdad? Ese material. Así que son un ejemplo de cómo pudiéramos utilizar nuestros servicios o lo que sería una aplicación que utilice un modelo fundacional, ¿verdad? Un LLM, a través, ¿verdad? De lo que sería el Fine Tune Models. Esto lo puede encontrar, lo puede lograr, ¿verdad? Utilizando Amazon Bedrock Customized Model o Amazon SageMaker Jumpstart. También las puede ayudar en esa línea. Y por último, el scope número 5, y ya es donde ustedes tienen que crear su modelo. O usted decide que usted va a crear su modelo y entrenarlo. O sea que esto ya es un step más grande. Usted tiene que tener esa información y comenzar a crear ese modelo desde cero. Y usted mismo va a ir adquiriendo o es responsable de cada aspecto de ese modelo. Así que es súper importante si su empresa, por ejemplo, decide que va a crear un modelo y usted lo tiene que entrenar, ¿verdad? Y toda la parte que requiere el tema de utilizar esa información para ese modelo, pues cae en la responsabilidad de ustedes como empresa. Nuestra, ¿verdad? Nuestra parte de gobernanza, cumplimiento, todo esto es súper importante en los temas de inteligencia artificial generativa, los temas legales, usted tiene que estar, ¿verdad? Tiene que tener conocimiento de qué implica a nivel legal los temas de inteligencia artificial generativa, lo que es el manejo, lo que son controles y resiliencia. Esto nos aplica en todos nuestros scopes. Así que esto no significa, ¿verdad? Que si yo voy a ir al modelo número 1 que yo lo compro, básicamente me desligo de lo que es el cumplimiento, de lo que es la parte legal. No, usted tiene que saber cuáles son esa parte legal que tiene que trabajar y cuál es el riesgo utilizando ese tipo de tecnología. Ahora bien, nosotros en la parte de Amazon Bedrock vamos a estar enfocados en scope número 3 y número 4, que es donde Amazon Bedrock vive, como ustedes lo ven ahí. Perdón. Entonces, ahora les vamos a mostrar un poco de cómo sería un flujo de data a lo que sería una aplicación de inteligencia artificial generativa. Lo primero, ¿verdad? Usted, el usuario, hace esa request o hace esa petición o la pregunta a su modelo de inteligencia artificial o a su aplicación de inteligencia artificial. Luego esa aplicación lo que va a hacer es que va a ir formateando esa pregunta o esa data del usuario en un prompt y usted va a ver, ¿verdad? Crea ese prompt
y va a ver que entonces pasa a la parte número 3, ya el prompt está creado, la aplicación dice ese prompt, se lo pasa al modelo, que puede ser el fine tuning del modelo, ¿verdad? Y luego en la parte número 4, él le devuelve esa respuesta y se la envía en la parte número 5 a el usuario. Ahora es importante, si ustedes ven en la parte superior, ¿verdad? En esta parte, como estamos por acá, ven aquí también hay unos custom data sort, ahí es que entra el tema de RAG, ¿verdad? Y entonces usted puede trabajar, ¿verdad? Con lo que sería el rack en vez del fine tuning. Si usted, ¿verdad? Le dice usted crea ese retrieval augmented generation o ese knowledge base para que se utilice ese data source en la aplicación, entonces ella iría contra este custom data source. Y ahí pues cambiaría un poquito el proceso en el tema de lo que sería la parte, el paso número 3, ¿verdad? Donde usted va a ver que usted puede utilizar su propia data para esa consulta. Eso vamos a estarlo viendo un poco más adelante. Ahora, algunas de las guías que podemos dar a través de todos estos scopes, por ejemplo, la seguridad de la que es, ¿verdad? O asegurarnos o asegurar el uso de inteligencia artificial generativa en nuestra organización. Y lo primero es los don't, o lo que no debemos hacer. No debemos crear una política, por ejemplo, donde se niegue el uso de inteligencia artificial generativa, ¿verdad? O ese tipo de tecnología. Esto puede ser inefectivo, puede ser contraproducente hacia la empresa, porque de alguna manera, si ese usuario ya tiene en su mente que va a utilizar inteligencia artificial generativa, él lo va a hacer, ¿verdad? Por los otros canales. Se puede ir a su teléfono celular quizás y decirle, tirarle una foto, por ejemplo, de la data que está viendo en el monitor, pasársela al modelo, ¿verdad? El modelo que está utilizando gratuito, y pues ya sabemos que está sacando de la data de la empresa, pasándosela al modelo, ¿verdad? Para hacer esa consulta. O sea que no es la mejor práctica hacer un denegado o un baneo de lo que es la inteligencia artificial o la tecnología de inteligencia artificial generativa en nuestras empresas. Ahora bien, sí que debemos hacerlo, que sí debemos enfocarnos es en apoyar a esos usuarios o fomentar que los usuarios utilicen inteligencia artificial generativa, pero que cumplan con nuestras políticas, ¿verdad? Nosotros podemos crear políticas en lo que es la inteligencia artificial o la herramienta de inteligencia artificial dentro de nuestra empresa que el usuario puede utilizar, y también podemos, ¿verdad? Que cuando nosotros estamos asegurando que esa tecnología cumpla con las políticas de la empresa. Así que básicamente no debemos, ¿verdad? Decirle que no lo utilice, sino que le enforcemos o que los apoyemos en la utilización de este tipo de herramientas, pero con nuestras políticas, ¿verdad? Y así eso les puede ayudar a traer por ejemplo, un chatbot de preguntas y respuestas claras sobre esto. Así que eso, ¿verdad? Los ayuda en esa parte. Tenemos que hacer referencia y reforzarle de las políticas de data que existen dentro de la empresa, decirle al usuario, mira, en nuestra estrategia de clasificaciones de datos, cuál es nuestra política de clasificación de datos, cómo nosotros manejamos esas políticas de datos, ¿verdad? Para que él sepa qué le puede utilizar, que puedes trabajar con esa aplicación de inteligencia artificial generativa y qué no debería hacer. Así que luego nosotros podemos implementar controles dentro de nuestra aplicación de inteligencia artificial generativa, donde nos ayude a prohibir, ¿verdad? O remover temas que puedan ser hirientes, inapropiados, incorrectos, contenido que realmente nosotros no queremos que ese usuario experimente o le haga con preguntas a el modelo sobre ese tipo de temas. También tenemos nosotros que trabajar nuestro modelo de amenazas para nuestras aplicaciones de inteligencia artificial generativa. Específicamente hay unas que se enfocan en lo que son los LLMs, ¿verdad? O Large Language Models. Así que debemos nosotros prepararnos
como, ¿verdad? Como los encargados de la aplicación de inteligencia artificial generativa en cómo mitigar esos threats. Y por último, ¿verdad? Debemos tener un track de la versión ¿verdad? De lo que sería ese boom. Y nosotros lo que queremos decir es con eso es que esto va a ser sumamente positivo o eficiente con el tema de hacer el troubleshooting y ir validando cómo va en la evolución de ese modelo. O sea, que tenemos que estar pendientes a cómo va la versión de esos modelos y con eso va a ser, ¿verdad? Bastante apropiado y va a ayudar mucho con esos temas de saber en qué ha cambiado esos modelos y cómo debemos, si hacer algún ajuste en la política o quizás en los controles para asegurarnos que cumplan. Ahora bien, en nuestro caso, lo que es el cumplimiento, ¿verdad? De lo que sería, o los conceptos de cumplimiento, o las dudas de esos cumplimientos que existen en la inteligencia artificial generativa o de esos controles, no existe un approach global de lo que sería el uso de inteligencia generativa, ¿verdad? O lo que es el uso de inteligencia artificial generativa. Se está, ¿verdad? Se ha ido viendo que durante el tiempo, que desde que salió esta tecnología, pues muchas personas o muchos gobiernos o países han ido tomando pasos hacia esto. Así que se está buscando cómo hacer esas políticas de AI. Por ejemplo, ahora mismo existen sobre 1.000 políticas de AI, de iniciativas de políticas de inteligencia artificial generativa, sobre 70 países y territorios que están trabajando con este tema de lo que son iniciativas para la política, incluyendo lo que sería el IBE Artificial Intelligence Act, y eso vamos a ver, ¿verdad? Lo que es el AIDA del Canadian Artificial Intelligence and Data Acts y otros que han estado, ¿verdad? Dentro de nuestro scope que se están revisando. Existen generalmente ya hay regulaciones como el GDPR, CPI y otras, y existen frameworks de estándares como ISO 27090, 38507, para ser enfocado en lo que son temas de inteligencia artificial generativa, ¿verdad? Así que nosotros hemos visto cómo esto ha ido evolucionando con el tiempo, en verdad. Muchas veces tenemos algunos riesgos que tenemos que tener en mente, ¿verdad? Como si tenemos alguna exposición de los datos, si existe un tema de data no autorizada que se esté compartiendo, ¿verdad? Donde nosotros podemos, quizás el usuario, como les mencionaba, subir algún tipo de información que no está autorizada a ese modelo. Pues todo eso son preocupaciones existentes, ¿verdad? Que han ido trabajando para buscar cómo podemos generar o trabajar con políticas que nos ayuden a mitigar esos riesgos y, ¿verdad? Enfocarnos en ese cumplimiento. Así que todo eso se ha ido trabajando. Vamos a ver que esto va a seguir evolucionando en estos temas. Sobre todo, vamos a estar pendientes en nuevas políticas que se van a ir mirando. Así que esto es sumamente importante en esta área. Mm. Algunas de las consideraciones de resiliencia que debemos tener en el tema, por ejemplo, de lo que son la ingeniería de los prompts, el monitoreo de ese input o el tamaño de ese input, cuáles son los límites que tiene el modelo, si es verdad, debemos tener una copia de ese prompt y del output si es necesario, de lo que él nos responda. Algunas consideraciones adicionales donde podemos hacer de diseño de back office, retail, ¿verdad? Back off and retail y degradación de esos modelos, high availability y disaster recovery. Tenemos que tener estrategias de high availability y disaster recovery, sobre todo si estamos utilizando bases de datos vectoriales, como por ejemplo cuando utilizamos el RAG. Así que eso es alguna de las consideraciones que debemos ir teniendo en mente cuando vamos creando nuestras aplicaciones de inteligencia artificial generativa. Así que, por ejemplo, Anthropic tiene, ¿verdad? Lo que sería un context window
¿verdad? Un token context window de aproximadamente 200.000. Eso sería cerca de 150.000 palabras o como 500 páginas de materiales. Esos son parte de los límites que nosotros tenemos que tener en nuestra mente cuando estamos haciendo este tema de inteligencia artificial o aplicaciones de inteligencia artificial generativa. Aquí ahora vamos a hacer un poquito más de deep dive o entrar un poco más en los detalles en lo que serán los scopes. Vamos a empezar por el número uno, que es nuestro Consumer App, como ya les mencionaba, o aplicaciones de consumo, que es donde ustedes como empresa o como usuarios hacen consumo de lo que sería una herramienta de un tercero, ¿verdad? En este caso puede ser que esté utilizando la versión gratuita, perdonen, o la versión pagada. Así que en este momento nosotros vemos que ustedes no tienen ningún tipo de control sobre el entrenamiento de la data o del modelo y no puede hacer modificaciones sobre eso. Así que usted simplemente está haciendo la consulta a través de un API o directamente en su página web, ¿verdad? Sobre esto. Entonces, ¿qué vemos aquí en el scope número uno de Consumer App o aplicaciones de consumo? Vemos lo que es el data flow y el data ownership de lo que sería nuestra, nuestra aplicación. Vemos que el input, ¿verdad? Del usuario, usted va quizás a ese chatbot, hace el input dentro de lo que sería la inteligencia artificial generativa. Usted va a ir, puede utilizar lo que sería el gratis o uno con contrato, como por ejemplo cuando tenemos eh, nuestras, eh, nuestra suscripción de $20, por ejemplo, para Perplexity, que es uno de otros que existen por ahí, ¿no?, en aplicaciones, pero sigue siendo el mismo modelo de Consumer App. Y hace, ¿verdad?, todo lo que sería el input, sería básicamente, esto pasaría por la aplicación, como les mencionaba eventualmente, haría el prompting hacia el modelo de fine tuning y luego él haría esa respuesta, que es lo único que nosotros como clientes pudiéramos controlar en el caso de que quisiéramos algún tipo de custom data source. Sería pues este data source que existe en el tope, que es donde nosotros pudiéramos controlar ese tipo de flujo, ¿verdad? Por ejemplo, usted tiene que estar pendiente a que cuando se hace invocación de lo que es la inteligencia artificial o ese empleado está haciendo esa información o esa request, pues usted debe estar pendiente qué es lo que se está trabajando o que se está preguntándole a ese chatbot, que es de un tercero, ¿verdad? En este caso, si fuera un chatbot. Por ejemplo, el PartyRock, Amazon Bedrock Playground, OpenAI ChatGPT, Midjourney, Google Gemini. Así que, si se dan cuenta, en el scope número uno solo tenemos un poco de control en nuestro custom data source, ¿verdad? Ahora, ¿qué nosotros podemos hacer para gobernanza y cumplimiento en este tipo de scope o este tipo de aplicación? Pues realmente deberíamos crear, como les mencionaba, un guideline y educar a nuestros usuarios de cómo utilizar estas herramientas, establecer esos procesos, cómo nosotros podemos hacer una validación de esos outputs o de esas respuestas y de desarrollar monitoreo y cumplimiento de lo que serían esos procesos. Por ejemplo, quién está utilizando el servicio, qué servicio está utilizando, cuáles son las alternativas que vamos a presentar o dejar utilizar al usuario. Todo eso es que nosotros debemos estar pendientes en lo que es la gobernanza y el cumplimiento. Así que eso es súper importante. No es que no se utilice, pero sí, ¿verdad?, que se pongan sus controles y sus cumplimientos. Esto es un ejemplo de lo que sería una política de inteligencia artificial. Se intenta que sea un lenguaje fácil de leer y que sea claro, ¿no? Y esto, si se cuenta aquí, él le dice, si usted va a utilizar, estamos diciendo a nuestros empleados, si usted puede utilizar la inteligencia artificial, debe cumplir, ¿verdad?, con las siguientes políticas. En la parte, lo que sería legal y la privacidad, debemos tener en mente que en este scope número uno, los prompts y las respuestas son públicas.
vamos a pensar que todas esas respuestas son públicas, por lo tanto, no debemos incluir información confidencial, ¿verdad? O PII, propietaria, ninguna información de la compañía, ¿verdad? Que tenga, eh, que sea información privilegiada de la empresa. Nada de eso se debe trabajar o se debe pasar a este tipo de aplicaciones. Usted debe también entender desde la parte legal cuáles son los términos y condiciones de estas herramientas, ¿verdad? Incluyendo cómo se accede a la data. ¿Qué pasa cuando yo pongo ese prompt? ¿Hacia dónde va esa información? ¿Se utiliza para alimentar el modelo, sí o no? Ese tipo de información es la que ustedes deben estar pendientes. Y si hay alguna implicación legal, por ejemplo, de yo utilizar esa respuesta que me dio el modelo comercialmente, pues es súper importante que nosotros tengamos esa implicación legal clara, ¿verdad? Así que al final, usted es responsable de cómo el usuario utilice esa respuesta que le está dando él, lo que sería el modelo. Así que es súper importante conocernos toda esa parte y muy importante, no pongamos ni PII como les mencionábamos, ni confidencial, ni propietaria o, ¿verdad? Información de propiedad intelectual de la empresa. Así que es súper importante en esa información. Algunos de los males, de los manejos, ¿verdad? De riesgos que debemos tener en mente es nosotros, aunque estamos utilizando una aplicación de tercero, podemos utilizar unos assessments de riesgo que ya existen, ¿verdad? Para este tipo de aplicación. O sea, nosotros podemos crear o hacer esa auditoría sobre esa aplicación. Podemos establecer políticas de seguridad responsables con third party, no hay que reinventar la rueda, ¿no? Nosotros podemos utilizar esos frameworks que ya existen para este tipo de riesgos y con eso trabajar sobre ellos y con eso usted puede asegurarnos que estamos cumpliendo o que no está riesgo, reducir nuestros riesgos. Debemos entender, ¿verdad? Cómo se utiliza esa información. Eso es súper importante, cómo nosotros utilizamos o esa aplicación de tercero utiliza lo que yo le estoy preguntando o lo que él me está dando en respuesta. Eso es súper importante y debemos entender cuál es la responsabilidad de cumplimiento entre nosotros como organización y usted y la empresa tercera, ¿verdad? Que les da la aplicación. Y sobre todo, como les mencionaba, entender todo lo que es el ownership o y de quién, cómo se utiliza esa data. Y si esos prompts que se generan y esas respuestas, entender cómo se está haciendo o qué se está utilizando para eso. Ejemplo, ¿verdad? Nosotros estamos utilizando o preguntarle, ¿verdad? Al tercero, o asegurarnos si eso que yo le estoy preguntando se está utilizando para reentrenar el modelo, ¿verdad? Eso es una de las preguntas más clásicas, es qué pasa cuando yo le pregunto, él reentrena el modelo, si yo le digo, eh, sí, me gustó la respuesta, él asume que en efecto está correcto y le añade ¿verdad? Añade la información que yo le traje para seguir entrenando el modelo, por ejemplo. ¿Cuáles son, verdad? Otro ejemplo clásico es, o que deberíamos tener en mente, por cuánto tiempo esa data está retenida. Así que esos son puntos que tenemos que considerar, ¿verdad? En nuestro caso, cuando estamos utilizando desde la visión de riesgo este tipo de aplicación en el scope número uno. Y controles, los controles de third party, ¿verdad? Nosotros, ¿qué control yo puedo utilizar para detectar y proteger cuando estoy utilizando este tipo de aplicación? Pues tenemos los Cloud Asset Security Brokers, se pueden utilizar Web Proxy y herramientas de Data Loss Protection, DLP, ¿verdad? Esto nos puede ayudar a evitar que data sensitiva se vaya hacia un servicio, por ejemplo, de un web app, pues, utilizando Data Loss Prevention, servicios de Data Loss Prevention, DLP, nos puede ayudar a tener ese control. Así que en la parte de resiliencia, aunque son un poco más limitadas nuestras opciones en lo que son este tipo de scopes de aplicaciones de consumo, pues nosotros debemos saber
cuáles son los SLA, si están disponibles, por ejemplo, en esa aplicación. ¿Verdad? A lo mejor al ser la versión gratuita, pues no vamos a tener un SLA que ofrezca esa empresa, pero siempre es bueno hacer esa diligencia y saber cómo nosotros nos podemos proteger o podemos utilizar algún SLA si existiera. Y tenemos que incrementar, ¿verdad?, ese timeout de ser necesario para tener latencia para el tema de los prompts complejos, ¿verdad? Completar esos prompts que son súper complejos. Eso también nos va a ayudar con el tema de resiliencia. Ahora bien, en el scope número 2, ya son básicamente también aplicaciones de consumo de terceros que ya están en nuestras aplicaciones de la empresa, ¿verdad? O vienen con un proveedor que hace un contrato de empresa, ¿verdad? O lo que se conoce como un Enterprise App. Así que nosotros vamos a seguir utilizando aplicaciones de consumo de terceros, pero dentro de soluciones empresariales. Y por ejemplo, aquí yo les hago la consulta, ¿qué cambia en este scope del primer scope número 1, en nuestra parte del data flow y el data ownership? Básicamente no cambia nada, ¿verdad? Solo la relación. ¿Qué significa? Que la relación que yo tengo como consumidor de la aplicación, pues ya es una a nivel empresarial, por lo tanto tienen otras funciones, tienen otras consecuencias legales y otros mecanismos que vamos a estar explorando. Pero el flujo sigue siendo el mismo y yo sigo siendo solamente, ¿verdad?, o teniendo control en nuestro custom data source. Así que ¿qué sí podemos ganar? Estos son features, por ejemplo, que usualmente lo vemos en aplicaciones Enterprise, como mencionamos ahorita, en Salesforce integrado. Así que vemos que son ya herramientas disponibles a través de terceros que ya nosotros adquirimos a nivel de empresa. Enterprise Level Services, ahí vemos que va a cambiar un poco la relación porque ya lo estamos utilizando para nivel profesional y los temas legales que cambian. Nosotros estamos pagando, ¿verdad?, por esa aplicación. Por ejemplo, esto viene con unos contratos, unos términos dentro del contrato que nos pueden, ¿verdad? Cambia un poco el scope que tenemos que estar pendiente en este tipo de aplicación. Y ejemplos de esto puede ser, como les mencionaba, el Salesforce Einstein GPT o Amazon Q, utilizándolo en su empresa. En el tema de gobernanza y lo que sería cumplimiento, la parte que está en rosada es lo que cambiaría o lo que debemos estar más pendientes. Por ejemplo, en este caso, debemos asegurarnos que si nosotros tenemos que cumplir con alguna regulación, como por ejemplo GDPR o IPA, los temas de salud, pues cómo esta aplicación de un tercero cumple con esos estándares. Eso es parte de las cosas que tenemos que estar pendientes y por eso también tenemos que asegurarnos que nos alineemos, ¿verdad?, nuestros requerimientos regulatorios y entender cuál es el flujo de ¿verdad?, esa información que yo estoy utilizando. En la parte legal, ya hay un poco de cambio en los temas de clasificaciones de datos. Nosotros ya sabemos, podemos preguntar si esa data está utilizada y cómo está siendo utilizada, la resiliencia de esa data, dónde está siendo guardada, dónde está siendo procesada. Ya esas son preguntas que yo voy a ir haciendo como empresa a este tercero que yo contraté, ¿verdad?, o que estoy utilizando ese Consumer App a través de aplicaciones SaaS, por ejemplo. Así que eso es súper importante. ¿Cuál es nosotros podemos tener cualquier tipo de mecanismo que nos ayude a utilizar esa data para entrenar ese modelo o para compartirla con cualquier otra entidad, ¿verdad? Al ser, por ejemplo, un SaaS, pues nosotros queremos asegurarnos que nuestra información no se utilice o se comparta con alguna otra empresa que utilice el servicio. Ya en temas de lo que sería el risk management, lo mismo. Seguimos trabajando con assessment que podemos hacer desde cero. Podemos utilizar estos assessments
o estos riesgos o estos frameworks de riesgos que ya existen, podemos establecer cuál es la responsabilidad del modelo con el tercero, entender para qué se está utilizando esos inputs y esos outputs. Esto es súper importante en nuestro manejo de lo que sería el risk management. Vemos que es muy similar o es lo mismo en el scope número 1. En tema de controles, lo mismo que en la parte, en lo que en el scope número 1, puedo utilizar el Cloud Asset Security Broker, podemos hacer web proxy, DLP, pero hay algo importante. En cuando son Enterprise App, lo más probable es que les pueda o les provea poder hacer permisos a nivel granular para mantener el control del acceso al servicio o a la aplicación. Así que esto es algo que es un control adicional que muchas veces ganamos con este tipo de Enterprise App. Así que en el tema de resiliencia, aquí nosotros como estamos pagando ya por este servicio que está incluido, por ejemplo, dentro de lo que sería el Salesforce, por ejemplo, pues ya no, es muy probable que tengamos unos SLAs que debemos conocer. Y nosotros debemos saber que esos SLAs pues están disponibles para nosotros y cómo nosotros podemos apalancarnos de esos SLAs en el caso de que necesitemos entender cuál es la resiliencia de la aplicación o qué pasaría si la aplicación no está en función, cuáles son los SLA que deben cumplir, qué debo esperar del servicio. Así que esto es súper importante, es el cambio, ¿verdad?, que existe a nivel del Scope 1 y del Scope 2, cuál es el cambio más grande de diferencia, ¿no? Y ahora en el Scope número 3, ya entramos a cuando nosotros empezamos a crear estos modelos o hacer esos training model y nosotros vamos a ir trabajando en esa aplicación que estamos creando utilizando un foundational model, ¿verdad? O un LLM o un modelo fundacional de un tercero, pero yo estoy haciendo el consumo de él a través de un API. Así que ya sí, aquí vemos que nuestra control se expande, ¿verdad? Porque ya yo estoy tomando control de la aplicación de inteligencia artificial generativa y los data source. Aún no tengo control del modelo fundacional ni de ese entrenamiento que se está utilizando o esa data de entrenamiento que se utilizó para el modelo fundacional, pero ya sí gano más control en ¿verdad?, en nuestra aplicación. Así que básicamente esto es aplicaciones que utilizamos modelos preentrenados. El modelo puede ser ofrecido, por ejemplo, dentro de Amazon Web a través de un llamado de API y el modelo puede ser uno open source o cerrado. Así que esto incluye, por ejemplo, modelos dentro de Amazon Bedrock, que incluye lo que se llama Amazon Nova, Turing, Meta, Anthropic, Cloud, Amazon Titan, etcétera, etcétera. Así que, por ejemplo, ¿verdad?, esto ya vemos que cambia en nuestro scope y seguimos viendo cambios en el scope número 3. Por ejemplo, en la parte de gobernanza y cumplimiento, nosotros establecemos esos procesos y esos guidelines para, al igual que en el scope 1 y número 2, para la validación, pero nosotros tenemos una gran parte de donde tenemos que entender el ownership y la calidad de esa data, ¿verdad? Debo entender cómo se está utilizando esa data. Así que nosotros podemos preguntarnos, por ejemplo, cuáles son los procesos que estamos utilizando para obtener, ¿verdad?, o para validar esa data. Todos nuestros modelos, ¿verdad?, o los modelos tienen su User License Agreement. Y esto es súper importante porque en la parte legal ya cambia nuestro approach y nosotros tenemos que revisar que esos End User License Agreement, ¿verdad?, sean permitidos para nuestra información o qué implica eso. ¿Qué modelos utilizan, por ejemplo, o qué modelos permiten que utilicemos PII? Eso es algo que debemos estar familiarizados. Los prompts o la información, ¿verdad?, que me da el modelo está protegida de alguna manera. Debemos entender si el proveedor del servicio utiliza nuestra data de alguna manera. Puede ser a lo mejor para entrenarla o para hacer algún tipo de mejora al modelo. Debemos buscar entender cuáles son los data sources que se utilizaron para entrenar ese modelo que escogimos, ¿verdad?, para trabajar.
¿verdad? Por si acaso hay algún tipo de copyright, ¿verdad? Algún conflicto de copyright, algún reto que se vaya por ahí en esa línea. Y debemos también entender el modelo de responsabilidades compartidas con el proveedor de servicios y eso. Así que, por ejemplo, en Amazon Bedrock no utilizamos lo que sería los prompts para alimentarlo el modelo o para entrenar ese modelo. Así que eso es algo importante. En temas del risk management ya se dieron cuenta que cambió básicamente todo, por lo decir, sí, ¿verdad? En esa área, porque ya nosotros estamos haciendo un cambio de ser comprador a ser creador, ¿verdad? O builder sobre esto. Así que nosotros tenemos que tener lo siguiente, ¿verdad? Incluyendo el Trend Model Risk Management. Ya ahí nosotros pues, cambiamos en esa línea. Debemos considerar lo siguiente cuando estamos trabajando en el modelo, ¿verdad? Que nosotros tenemos sobre los tres existentes actualmente con los LLMs, el tema de prompt injection, ¿verdad? Que si se manipula ese large language model o ese modelo LLM a través de algún prompt, algo que se haga con manera, ¿verdad? Maligna a través del prompt, el tema de asegurar el output, porque cuando él nos contesta, cómo nos aseguramos ese manejo de lo que sería esa respuesta, si cumple con lo que yo estoy esperando, ¿verdad? Si se está utilizando como se supone, si hay que hacer algún tipo de escalación, si tiene remote code execution, todo eso tenemos que asegurarnos en esos temas, o son de los tres, ¿verdad? Que nos tenemos que preparar cuando estamos haciendo este tipo de aplicación. El tema de información sensitiva, qué información se puede revelar desde el modelo, ¿verdad? Nosotros tenemos que asegurarnos o estar pendiente que el modelo sin querer revele data en su respuesta que nosotros no estamos dando autorización sobre ella. El tema de lo que sería Insecure Plugin Design, pues cómo nosotros podemos hacer, se pueden hacer plugins o tengan plugins que se conecten al modelo que no sean seguros, que sean insuficientes. Esos son temas que tenemos que estar súper aware en este tipo de solución. Y, ¿verdad? Hay unos más, ¿verdad? Como el Assessing Agency, Supply Chain Vulnerability, el modelo de denegación de servicio, donde, ¿verdad? Los atacantes pueden utilizar lo que es un ataque de DDoS para degradar el servicio y esto nos puede impactar, por ejemplo, en el costo de nuestra solución, etcétera, etcétera. Esto sale, ¿verdad? De lo que son el Open Web Application Security Project, los top 10 threats para lo que son los Large Language Models. Ahí eso es súper importante y es un buen proyecto que se puede visitar en su portal web y ustedes pueden ver sobre ese tipo de información. En el tema de controles, ya para el scope número 3 también cambia. Cómo nosotros completamente, quién puede acceder a ese modelo fundacional, cómo nosotros controlamos ese tipo de acceso al endpoint, ¿verdad? Cómo nosotros nos aseguramos que la aplicación está accediendo al endpoint correcto. Tenemos que revisar esa parte. Cómo nosotros hacemos el fine grain, ¿verdad? Los permisos a una manera más, ¿verdad? Más meticulosa de donde nosotros vamos a tener controles en el acceso a esa data dentro del modelo. Así que tecnologías como WAF o DLP se pueden ser también buenas para mitigar este tipo de riesgo o controles a implementar. Y con el tema de, por ejemplo, el tema de input sensitivos, pues esto nos puede ayudar. Por ejemplo, en el tema de Amazon Bedrock, nosotros lo provee, ¿verdad? Controles sobre el acceso del Foundational Model. Eso es algo que ya le incluye, ¿verdad? Sobre lo que es Amazon Bedrock. Así que para el tema de Pro Injection pueden haber otros controles que se pueden ir adicionando. Nosotros, ¿verdad? En el caso para mantener estos modelos ya seguros o trabajar con la seguridad de estos modelos, tenemos lo que se conoce como Guardrail para Amazon Bedrock, que básicamente nos ayuda a
por ejemplo, añadirle barreras a esos modelos, la que pueden hacer, que no pueden hacer. Podemos aplicar esas barreras en los modelos fundacionales, incluyendo los que estamos haciendo fine tuning, incluyendo agentes para verlo. Podemos configurar lo que sería el tema de filtración de datos que sea hiriente, ¿verdad? O tópicos hirientes basado en la responsabilidad, en su política de responsabilidad. Podemos definir cuáles son los tópicos denegados y permitidos, ¿verdad? O si queremos denegar temas, por ejemplo, de a lo mejor no queremos que responda sobre política, pues nosotros podemos utilizar esto con Galrel y sobre todo también nos puede ayudar con los temas de lo que sería información PIA, redactarla o bloquear esa información, ¿verdad? Cuando se utilice ¿verdad? Ese tipo de tecnología, podemos entonces quizás borrarle el nombre, ¿verdad? Que salga borroso, la dirección, etcétera, etcétera. Todo esto se puede ir definiendo con campos de regs customizados. En el tema de resiliencia, self-hosted model, si usted decide, ¿verdad?, a hostear su modelo, pues tiene que ser flexible, ¿verdad? Tiene que estar claro que el modelo de computación debe ser flexible, como una instancia de S2, por ejemplo, reservar o provisionar esa instancia para mantener una estabilidad, asegurarnos que el servicio esté disponible en la región que decidamos utilizar. Así que eso es súper importante en ese tema de resiliencia. Ya cuando vamos para fine tuning, Different Model, pues aquí ya vemos que nosotros seguimos eh, asumiendo más controles sobre nuestra aplicación y más responsabilidades. Pues ya nosotros estamos utilizando nuestra data para mejorar la respuesta del modelo. El fine tuning, ¿verdad? Le puede ofrecerse al igual, ¿verdad? A través del API call dentro de Amazon Bedrock, o si usted lo está haciendo un hosting en su S2, usted puede hacer el fine tuning de modelos abiertos como cerrados, y con esto puede utilizar Amazon Bedrock Customized Model o Amazon SageMaker Jumpstart. Pero ya vemos que tenemos más responsabilidades en el modelo número 4. Así que en el tema de lo que sería el gobernanza y cumplimiento, nos quedamos con las mismas del scope número 3, pero también añadimos control de acceso a ese modelo que está haciendo ese fine tuning. Así que es súper importante que nosotros estemos pendientes cuál va a ser ese control de acceso al modelo, ¿verdad? O ese fine tuning model. Y importante validar la calidad de la data que estamos utilizando para hacer el fine tuning del modelo, ¿verdad? Así, validar la integridad de esa información. En el tema ¿verdad? Los temas legales y privacidad, el fine tuning model, ¿verdad?, genera la clasificación de la data que está utilizando para ese fine tuning. Tenemos que estar, ¿verdad? Tenemos que estar pendientes en estos temas. Nosotros no hay manera de remover data del modelo una vez ya la entregamos, ¿verdad? O la utilizamos para hacer para ese entrenamiento, ese fine tuning. Deberíamos buscar data que nosotros pensamos que eventualmente se tiene que borrar luego, pues eso no se debería utilizar para hacer ese fine tuning, y como todo restringir el acceso a lo que es el fine tuning en el tema de lo que sería la clasificación de los datos. Similar con el tema de los riesgos de manejo, solo que estamos añadiendo dos adicionales en donde ¿verdad? Training data poisoning, que eso se refiere a la manipulación de esa data o ese fine tuning. Ese es otro riesgo que estamos añadiendo, porque este proceso puede introducir vulnerabilidades, backdoors, vías, ¿verdad?, sobre nuestra información. Y el tema de model theft, que significa ¿verdad?, acceso no autorizado a la data que estamos trabajando o filtración de los datos de ese modelo LLM. Ese impacto puede ser tanto económico como comprometer información de ustedes importante o sensitiva. Al igual que en el scope número 3, nosotros tenemos los mismos controles, pero también podemos añadir los temas de Identity and Access Management, encripción y monitoreo. Un ejemplo, en Amazon Bedrock le permite utilizar nuestro servicio de Key Management Services para hacer la encripción con sus propias llaves.
y usted puede utilizar el monitoreo, ¿verdad? Para irregularidades. Así que con Fine Tuning Model es importante que estemos pendientes a la inscripción, ¿verdad? Si existe la inscripción en el servidor o en tránsito. Así que son puntos importantes a considerar. Y por último, ¿verdad? Adicional a lo que existía en el modelo número 3, el Data Management en el tema de resiliencia, copiar el modelo a otra región y quizás podemos hacer fine tuning en diferentes regiones. Así que debemos considerar para temas de API Services, ¿verdad? Servicios de API, si ese fine tuning debe hacerse en otra región. Ya volvemos a lo que es el self, ¿verdad? O el scope número 5, que sería modelos que usted entrena por completo, ¿verdad? Todo completamente por su organización. Aquí vemos que ya es toda nuestra responsabilidad. Ese modelo se entrena desde cero con su información. Usted controla todos los aspectos del modelo. Usted puede, ¿verdad? Usted está a cargo de la aplicación, los data source, el fine tuning, el modelo fundacional, usted lo está creando. O sea que esto es ya una responsabilidad mucho más grande. Así que esto es todo el proceso. Y aquí puedo utilizar Amazon SageMaker. Básicamente similar al scope número 4 en el gobernanza, pero añadimos, ¿verdad? El tema de que usted tiene que tener cuidado si utiliza data sensitiva para entrenar el modelo y que no hay, ¿verdad?, manera de remover esa data. Así que es súper importante sobre eso. En el tema de legal, usted es el modelo, ¿verdad? Usted es el propietario del modelo, usted significa que usted quizás tiene que provisionar esos acuerdos, ¿verdad? Legales. Así que eso es súper importante. Son license agreements. Usted quizás tiene que crear uno para poder compartir el modelo si lo utiliza otra persona o otra empresa. Y usted tiene que comunicar cómo esa data va a ser utilizada, cómo se va a limitar esa información, cuáles son los riesgos, ¿verdad? O cuáles son los límites de la información expuesta en ese modelo que usted está creando. Risk Management le incluye completo, así que no hay ninguna parte adicional del scope número 4. Y en control es lo mismo. El scope los controles son los mismos del número 4, así que usted se puede seguir considerando cómo proteger ese modelo, con los mismos temas de monitoreo, inscripción, etcétera, etcétera. Resiliencia, seguimos con los mismos que utilizamos en la parte, en el scope número 4. Aquí podemos ser flexible con temas de las instancias, reservar las instancias para tener la estabilidad y guardar checkpoints frecuentes durante el entrenamiento. Así que como usted esté reentrenando ese modelo, es bueno que usted vaya guardando esos checkpoints constantemente. En caso de que algo suceda, pues tener cómo volver hacia atrás. Así que algunos de los key takeaways, o lo importante, las preguntas que nos hicimos al principio, ¿requiere que yo cambie mi approach de seguridad? No, pero debe entender cuáles son lo que es único en cargas de inteligencia artificial generativa, cuáles son las intersecciones de inteligencia artificial generativa y seguridad, seguridad de inteligencia artificial generativa más generativa, utilizando inteligencia artificial generativa para asegurar nuestras aplicaciones y asegurarnos de threats de inteligencia artificial generativa. ¿Qué mecanismo puedo utilizar para entender los riesgos, seguridad y cumplimiento y requerimientos de cumplimiento que impactan en mi uso de inteligencia artificial generativa? Empezamos con Generative AI Security Scope Matrix, que es lo que acabamos de ver. Es bueno que se familiaricen, lo entiendan. ¿Y cuáles son algunos de los ejemplos de los requerimientos que cambian, ¿verdad?, en base al scope? Pues nosotros proveímos aquí algunos ejemplos a través de las 5 scopes. Aquí, Security Mental Models, Generative AI Security Mental Models. Esto voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, el tema del tiempo. Descomposer, ¿verdad? Descomposer Responsive AI, o ¿cómo lo explicamos? Generative AI Security Mental Models y cómo nosotros volvemos al tema de comer nuestros vegetales utilizando Security de seguridad, ¿no? Así que tenemos que encontrar nuestro balance entre lo que es la innovación y los riesgos y los retos que existen en este momento, ¿no? O sea que nuestro trabajo hoy en día es, si yo voy a crear esta aplicación de inteligencia artificial
generativa, ¿cómo lo hago responsablemente? Así que vamos con el tema de lo que es inteligencia artificial generativa, cómo descomponemos esto. Nosotros aquí en AWS tenemos nuestra propia definición de lo que es responsabilidad y que incluye a 8 dimensiones. Algunas de las que se incluyen puede ser preventing bias en los modelos, que es súper importante, reducir las palabras que puedan causar heridas o que puedan hacer daño, el tema de seguridad de datos. Así que algo de esto es lo que nosotros estamos pensando cuando hablamos de responsabilidad de inteligencia artificial generativa en la parte de seguridad. Siempre tiene que tratar de diseñar, ¿verdad? A un sistema que prevea o que se cubra o usted se asegure de que no sea un sistema dañino, ¿no? Que esos outputs que recuerde utilizar, se alinee con los goals de ser justo, del bias, el escribir lo que es un brand voice. Los riesgos pueden ser manejados a través de aplicaciones como Bedrock, que lo vimos. Los sistemas actuales solamente, ¿verdad? Pueden ser address con los temas de nosotros calibrar cuál es la responsabilidad y el riesgo que vamos a estar trabajando en ese tema de lo que sería el deployment y system design. En el tema de seguridad, aseguremos que la data sensitiva, confidencial, no se le presente a usuarios que no estén autorizados. Así que también utilizar desde el ministro el tema de utilizar las mejores prácticas tradicionales con los controles de seguridad y cualquier tema de lo que sería filtrado de datos, todo eso se debe hacer antes de hacer algún tipo de entrenamiento contra el modelo y que nos aseguremos, ¿verdad?, que cualquier falla del sistema no exponga a usuarios no autorizados esa información, ¿verdad? Así que si ustedes conocen a este caballero por acá, yo creo que todos hemos escuchado un poco sobre él. Él tiene esta cita donde dice que no hay compresión, ¿verdad?, en el algoritmo para la experiencia, ¿no? Así que lo que él nos menciona aquí es nosotros vamos a hacer un reto sobre eso, ¿no? En este caso. ¿Y qué es un mental model? Ahora vamos a hablar un poco de los mental model y qué es la compresión o cómo, ¿verdad? Para nosotros un mental model es la compresión de cómo algo funciona. Básicamente, nosotros lo que estamos diciendo, cualquier idea, creencia, concepto, puede ser destilado, ¿verdad? Y va a hacerlo un poco más, aterrizarlo más hacia la Tierra y nosotros podemos concentrarnos, ¿verdad? Que este modelo nos concentra en que va a ser un mundo más entendible utilizando chunks, ¿verdad? Utilizando diferentes datos de información o pedazos, ¿no? Así que el mental model nos ayuda a entender el mundo, básicamente. Es lo que nosotros estamos hablando, o lo que queremos decir con lo que sería nuestra forma de ver los mental models. Que si es perfecto o no, pues todavía, ¿verdad? No es perfecto, pero es nuestra forma de verlo. Ahora les preguntaría a ustedes, ¿verdad? Si tuviéramos una sesión, ¿cómo usted ve lo que es un mental model? Hay personas que piensan o ustedes piensan que lo que sería una inteligencia artificial generativa, usted lo ve como una persona, como una herramienta. ¿Cómo ustedes verían, ¿verdad? Lo que sería un modelo mental? En nuestro caso, lo vemos más hacia como en la segunda foto, que sería este tipo, no es que lo veamos como una herramienta ni como una persona, sino como que lo veamos como ¿verdad? Este toddler dentro de la inteligencia artificial, o este toddler que está aprendiendo de todas estas cosas, y nosotros lo vemos de esa manera, ¿verdad? Que va a seguir creciendo y aprendiendo utilizando esto. Hay 3 modelos de mental models, en este caso, ¿verdad? El no determinado, el monolítico y el 3 unstructured entity, ¿verdad?
Así que son tres modelos de mentales que se están aplicando a lo que sería inteligencia artificial generativa. El modelo número uno, como los LMs, ¿verdad? No son determinísticos. Ese es el número uno que vimos en la imagen. Así que para ponerlo de cierta manera, en una manera un poco más resumida, básicamente nuestro mental model, lo que podemos hacer es que no son determinísticos. Usted no debe confiar 100% en ellos para los temas de controles de seguridad, ¿verdad? El output de los LLMs no va a ser estable sobre el tiempo, puede cambiar drásticamente. Los LLMs no tienen el right choice, ¿verdad? O lo que sería el right choice for every AI o ML, o como se conocen las tareas de Machine Learning. Básicamente nosotros lo que estamos diciendo es que un ejemplo clásico es si usted hace una pregunta hoy al modelo y le hace la misma pregunta al otro día, usted va a darse cuenta que no va a responderle de una manera igual, ¿verdad? Así que básicamente no, estas son ¿verdad? Nuestra postura en esta parte de lo que sería los modelos no deterministas. ¿Cómo puedo utilizar esos guardias efectivamente? Básicamente nos ayuda a implementar la inteligencia artificial responsable, nos ayuda a reducir los chances de temas que no queremos que nos hablen o que sean hirientes, nos ayuda a redactar la información sensitiva y eso nos puede traer, ¿verdad? Nos puede ayudar con las respuestas de lo que sería la inteligencia artificial y también en los métodos tradicionales, en los temas de privilegios y acceso, tenemos que tener control sobre eso y los temas de utilizar autenticación, desde mecanismos de autenticación y autorización. Entonces, ahora con el modelo número 2, los LLM no son monolíticos. Básicamente lo que queremos decir es, nosotros lo que queremos decir con esto es que no hay una separación entre la data y el código, ¿verdad? El input al LLM existe como en el mismo security layer. Así que la data tiene que ser, ¿verdad? Tiene que haber un tema de el input en el modelo cuando se está entrenando y siempre va a estar disponible. Y la data también tiene que ser, se añade al modelo utilizando la inferencia. Al tiempo esa data, ¿verdad? No va a estar disponible al usuario mientras está haciendo esa inferencia. Y que básicamente nosotros lo que estamos aquí viendo es el modelo monolítico. Should I be fine-tuned basado en información PII? Deberíamos utilizar esa información PII para hacer fine-tuning. Esto va a venir con varias cositas, ¿verdad? Aquí que tenemos que tomar en consideración. Por ejemplo, costos, es uno de los que tenemos que trabajar. El tiempo, tener en consideración el tiempo para entrenar, cómo se puede remover esa data una vez, si se puede remover la data una vez se utilice. Así que básicamente mientras usted entrene ese modelo, ¿verdad? Que usted lo influencie con su información, no puede garantizar que esa data se vaya a poder sacar nuevamente. Por lo tanto, no deberíamos utilizar información PII para alimentar o entrenar ese modelo. Así que eso es súper importante y esto no debería utilizarse. En el thread LLMs Unstructured Entity, eso significa que no debo poner la información sensitiva en Bedrock, ¿no? Eso es algo que hemos estado hablando. Nosotros, ¿verdad? Nosotros decimos que ese input de data al Foundation Model va a ser autorizado para el usuario que va a estar haciendo esa inferencia. O sea, debemos asegurarnos, ¿verdad? Que esa persona que haga esa inferencia o esa información que se esté manejando para hacer la inferencia sea de usuarios que ya tienen el permiso en ese tema. Hablamos de nuevo de lo que es el fine tuning o los accesos granulares para autenticación y autorización. Y nos debemos integrar
a lo que sería la autenticación que ya tenemos existente o mecanismos de autorización que tenemos existentes en nuestra arquitectura. Sobre todo hay que prestar atención en las sesiones, ¿verdad? En esa parte del chatbot cuando utiliza el historial, si hace overlap de sesión entre una con otro usuario que no es relacionado, todo esto puede inferir, ¿verdad?, en información de otro que no le aplica. Son cositas que tenemos que estar pendientes. ¿Cómo yo utilizo autorización cuando hago acceso a mi Happy? Deberíamos autorizar antes de la, ¿verdad?, antes de la aplicación. Autorizar, en el caso de los agentes, tiene que tener autorización en los tools, por ejemplo, si ejecuta algo en Lambda, en las bases de datos o nuestros knowledge bases, ¿verdad? También ahí debemos autorizar ahí. Y ya no cuando hagamos en el modelo, porque ya ahí estamos muy tarde. Así que básicamente lo que se refiere a esta imagen es deberíamos ir comunicándonos en estos pasos anteriores antes de lo que sería esa respuesta al modelo. Esto es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo se invoca ese API call. Y por último, ya con esto estamos cerrando. Volvemos al tema de lo que serían nuestros vegetales en la inteligencia artificial, en este caso la autorización y autenticación del brócoli, la clasificación vuelve siendo los guisantes, la educación de usuarios sigue siendo la zanahoria, el less privilege va siendo la espinaca y el incident response seguiría siendo lo que serían los bell pepper. Al final del día, ¿verdad?, lo que es inteligencia artificial, decimos una opción cuando niño viene con el tema de comer nuestros vegetales y ayudarnos a estar lo más seguro posible. Aquí algunos de los casos comunes que se pueden utilizar, asegurarnos que utilice la voz correcta, podemos utilizar Galral o System Prompt, necesita entender el lenguaje natural, el tema de revoción de PII, pues lo hacemos con los Galral, con Prehend, Macy, son algunos de nuestros servicios, Traditional Security Sensitive Data, lo que son datos sensitivas, con nuestros controles de ciberseguridad tradicionales y todos los temas de abuso de contenido, detección, eso debe ser dentro de Guardrail, a las isolaciones, con el Prompt Engineer, Knowledge Bases, ¿verdad? Nos ayuda a trabajar con los temas de isolaciones. Así que básicamente, para aquí. Bien, y por último, está bien tener preguntas. Esto realmente es una tecnología realmente nueva y tratamos, ¿verdad? Es normal que nos sintamos incómodos con los temas de seguridad. Es normal que, no, ¿verdad?, que tengamos todavía muchas preguntas sobre cómo puedo utilizar la tecnología mientras me mantengo seguro. Así que, aunque no tenemos todas las respuestas, tratamos de conseguirlas para ustedes. Guían unos blogs que pueden ver para temas de hacer deep dive en esto. Por ahí se los vamos a estar dejando. Y les agradezco su tiempo. Me disculpen, ¿verdad?, que me extendí un poco. Así que muchas gracias ahí por su atención el día de hoy.